Normalmente no podemos ir solucionando sobre la marcha los errores que cometemos en nuestra casa, porque casi cualquier cambio necesita obra y mucho dinero. Por eso es normal que tengamos tanto miedo a equivocarnos. Soy Vanessa Compañ, interiorista y decoradora especializada en transformar casas sin alma en hogares reales. Y en este vídeo quiero enseñarte los 7 errores que más se repiten en las casas. ¿Para qué? Para que tú no los cometas en la tuya. ¿Preparada? El primer error que quiero compartir contigo y que he visto en muchas viviendas es tapar la entrada de luz natural con una gran pieza de mobiliario. Normalmente vamos a tener una única entrada de luz natural. Si tapamos esa entrada con una pieza de mobiliario, que normalmente es un sofá y más en concreto la cheslón del sofá, vamos a perder luminosidad natural y esto va a hacer que nuestro espacio se vea más pequeño. Si tienes una ventana de altura normal que empieza a los 90 o 1 metro, las piezas de mobiliario no te van a hacer este efecto, no te van a restar luminosidad. Pero si tienes una ventana que llega hasta el suelo o un ventanal que sale a un balcón, a un patio o una ventana de dimensiones normales y debajo un fijo de vidrio, en esos casos es cuando no tienes que taparlos con ninguna pieza de mobiliario. El segundo error que también veo mucho en las viviendas y está relacionado justamente con las entradas de luz natural es utilizar una tipología de cortinas que cuando están abiertas tapan demasiado las ventanas. Por ejemplo, si cogemos unas cortinas tradicionales, cuando están recogidas, es decir, cuando las llevamos a los lados, estas cortinas no pueden tapar la ventana demasiado. Lo idóneo es que tapen del marco de la ventana hacia afuera y que dejen el vidrio libre. Hay muchas viviendas que lo que hacen es dejar las cortinas recogidas a los lados de las ventanas hacia adentro. Entonces esto nos tapa muchísima luz natural. Si por ejemplo tu ventana llega de pared a pared, las cortinas tradicionales no te van a servir porque por pocos metros que haya de tela, cuando las recoges te van a tapar la ventana. Una cosa que puedes hacer es cambiar la tipología y en vez de cortinas tradicionales utilizar estores que se recogen hacia arriba y te quedarán de la ventana hacia arriba, hacia el techo. Entonces no te van a tapar nada de luz natural. Esto lo que te permite es que tú realmente vas a poder regular la luz que quieres que te entre en casa. De la otra forma estás obligatoriamente restándote luz. El tema de las cortinas da para mucho, no te lo puedo contar todo en este vídeo porque sería larguísimo. Además ya tengo una lista de reproducción preparada con un vídeo por cada una de las tipologías de cortina que existen, con sus ventajas y sus puntos en contra, para que tú puedas elegir la que mejor te sirve a ti. El tercer error que quiero compartir contigo es el de la ubicación de la antena. Aunque más que la ubicación de la antena es la ubicación de la televisión. Si haces caso y pones la televisión justo delante de donde tienes la antena, quizá no la vas a poder ver bien tanto desde el sofá como desde la mesa. Y sabemos que la televisión es una pieza lo suficientemente importante en la actualidad como para que se vea bien desde los dos sitios. Aquí tienes dos opciones. La primera es hacer una pequeña obra y hacer regata en la pared desde donde tienes la antena hasta donde quieres poner la televisión. Y la segunda opción es la de toda la vida, que consiste en coger el cable de la antena y llevarlo dentro de una regleta y recorrer todo el espacio hasta donde sea la ubicación correcta. Este error, que puede que cuando lo veas te dé pereza cambiar la antena de un sitio a otro, es mejor que te calientes un poco la cabeza y lo resuelvas, porque vas a ganar en comodidad y en funcionalidad para siempre. El cuarto error es colocar la televisión delante de una ventana. ¿Por qué? Porque para poder ver la televisión correctamente y que no te deslumbre la luz natural que viene de fuera, vas a tener que bajar la persiana completamente. Si no, vas a tener un contraste de luminosidad entre la película o el capítulo que estés viendo y la luz del exterior. Lo mismo ocurre si colocas la tele enfrente de una ventana. En este caso verás reflejada el entorno del exterior en la pantalla. Y para corregirlo vas a tener que hacer lo mismo, bajar la persiana o poner las cortinas delante, con lo cual te vas a quedar sin luz. El quinto error que veo en muchos hogares es que utilizan un sofá demasiado grande para su espacio, para su salón. El sofá, al igual que todas las piezas de mobiliario, tienen que ser proporcionadas con el tamaño de tu espacio. Si no vas a conseguir que este espacio se vea pequeño, y además cualquier actividad que hagas alrededor del sofá que no sea sentarte en él, te va a resultar incómoda. Por ejemplo, al sofá normalmente lo acompaña una mesa de centro.
Si tú te compras un sofá más grande de lo que tu espacio puede abarcar, quizá eso signifique que tiene que estar demasiado pegado a la mesa de centro. Y para que tú te sientes cómoda en el sofá tienes que tener unos 40 centímetros delante entre el sofá y la mesa de centro para dos cosas, para poder acceder al sofá y tener espacio suficiente y no tener que entrar de lado, y para que cuando estés sentado, relajado y te explayes, tengas espacio para tus piernas. El sexto error es utilizar una mesa de centro demasiado bajita para lo que tú quieres. Por ejemplo, si utilizas la mesa de centro para cenar por las noches, si te compras una mesa de esa altura te va a resultar muy incómodo cenar, porque tienes que agacharte demasiado. Para hacer una actividad en el sofá, la altura de la mesa de centro tiene que ser más alta, tiene que ser cómoda para tus brazos, porque es la parte de tu cuerpo con la que vas a hacer esa actividad. ¿Qué pasa? Si te compras una mesa de centro de esta altura, te va a ser cómoda para realizar una actividad, pero para el resto de cosas te va a resultar incómoda, porque si estás todo espachurrado en el sofá viendo la tele, seguramente esa altura te va a tapar parte de la pantalla o te va a resultar incómoda. La solución es utilizar una mesa elevable, que de forma habitual la tengas cerrada, es decir, a una altura de 45 centímetros aproximadamente, y que cuando la vayas a utilizar para cenar la puedas abrir, la puedas elevar y esté a una altura más cómoda para utilizarla. Y por último, el séptimo error es el famoso caballo grande ande o no ande. ¿Cuándo hacemos esto? Ya no con el sofá, sino con la televisión. ¿Cuántas veces has ido a una casa y la tele es demasiado grande, no para el espacio en sí, sino para la distancia desde la que desde la que los que viven en la casa van a ver la televisión? Pues bueno, esto ocurre en muchas casas en las que llega el Black Friday, vemos las super ofertas, vemos las teles enormes y vemos que en nuestra pared cabe esa televisión. Pero es que no es suficiente que en tu pared quepa esa televisión. Lo que tienes que ver es la distancia a la que vas a ver esa televisión. Esa es la que te va a marcar el tamaño. Normalmente nos compramos una única casa en nuestra vida y como máximo compramos una segunda o reformamos la que ya tenemos. Esto no nos permite ir rectificando sobre la marcha los errores o los fallos que cometemos en nuestra vivienda, porque casi todos ellos necesitan obra y esto lleva un gasto de tiempo y de dinero bastante elevado. Pero hay una cosa que sí que podemos hacer y es fijarnos en las casas de nuestros familiares y amigos. Algo tan sencillo como ir un día a casa de una amiga a ver una película y ver si el sofá está cómodo para ver la televisión, si es bajito, si es alto, si está suficientemente cerca o lejos de la televisión para que se vea bien. También podemos quedar un día a cenar, ir un poquito antes y ayudarles a poner la mesa, a ver en qué mueble tienen la vajilla, lo abrimos. Vemos que la distribución de los muebles es la correcta, que tiene espacio suficiente para guardar todo lo que necesita y que el recorrido desde que saco los platos hasta que los pongo en la mesa es sencillo, no tiene ningún canto de ningún mueble que nos molesta. Es una herramienta súper sencilla que te va a ayudar mucho, sobre todo a saber lo que no quieres en tu casa. En general, todos estos errores no son errores como tal. Es decir, seguramente tus amigos y tu familia lo que han tenido que hacer es elegir entre ese mal y otro mayor. Y esa es la función de cada uno de los propietarios de sus casas. Normalmente no se puede tener todo en casa. Todo no es perfecto. Y te va a tocar elegir, en algún momento seguro, te va a tocar elegir entre un mal menor y otro mayor. Y esa ya va a ser tu decisión.